Hola, ¿qué tal? Para complementar el tema de las sumas de Riemann, porque por ahí ha quedado un poco de confusión, vamos a resolver un último ejemplo que es como quien dice resolver dos ejemplos en uno. ¿Por qué? Porque está la recta, en este caso es una recta, está de tal forma que abarca y dos, dos intervalos. Entonces, por eso, les digo que va a ser como quien dice dos ejemplos en uno. Es decir, tenemos que obtener dos resultados y posteriormente sumarlos. Los procedimientos son los mismos. Lo único que cambia aquí es eso, que los dos procedimientos que vamos a obtener los vamos a sumar. Entonces, observamos nuestra gráfica y vamos a darnos cuenta que esa gráfica, esta precisamente que está aquí, que es la que hace que se divida ahí en dos regiones, va porque siempre tomamos en cuenta prácticamente el eje de las X, es más, el problema nos lo está diciendo, entonces es desde el eje de las X con menos 2 negativo desde el eje de las X con menos 2 negativo, negativo, perdón, hasta el eje de las X también con 3 positivo. Entonces vamos a sacar ahí los dos intervalos que vamos a necesitar en nuestro ejercicio. Entonces dice el problema: determina el área limitada por la recta f de x igual a menos x más 1 y el eje x mediante la definición del límite en el intervalo menos 2,3. Y ya la solución nos está diciendo aquí precisamente que nos vamos a tener precisamente dos intervalos. Entonces va a ser desde menos 2 a 1. ¿Por qué? Porque va a ser desde menos 2 hasta donde la recta cruza por el cero. Entonces, pues cruza por el uno, perdón. Entonces va a ser desde menos 2 a 1. Y luego desde ese uno hasta 3. Entonces está esta pequeña región en la cual vamos a calcular el área y en esta otra región en la que vamos a calcular el área. Entonces el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces vamos a utilizar esta fórmula igual. Bueno, la fórmula en sí es esta. Aquí nada más la puse aquí de forma que se mirara un poquitillo más bonitilla, no como ahí con mis números medios feos. Y vamos a elegir primero para la primera región a la cual vamos a calcular el área, la A y la B. A igual a menos 2, B igual a 1. Y ya nada más aplicamos aquí la fórmula. B menos A sobre N. B, ¿quién es? 1. A, ¿quién es? Menos 2. Menos por menos, más. Dividido entre N. Entonces va a ser 1 más 2, 3. Y el AN que la pasamos así directamente. Y luego la X, sí. Entonces va a ser aquí A, que en este caso va a ser menos 2. Y el incremento de X por Y. Entonces va a ser 3 sobre N por Y. Y ya nada más sustituimos en la fórmula. La fórmula. Acuérdense que esta parte, lo que sería esta parte de la forma, es el incremento de X o delta X, también se llama delta. Aquí en esta parte lo ponemos y en la otra parte va la f de x, es decir, la función tomando en cuenta obviamente ahí la x que acabamos de obtener. La función es esta y la X es esta que está aquí. Eso también lo podemos denotar de esta manera. Miren, lo voy a hacer. Lo podemos denotar de esta forma. F y ya el valor que nos dan en la función, que es menos X más 1. Entonces, ya ahí podemos saber a quién vamos a darle valores, obviamente. Entonces, ¿cuál fue el resultado aquí en este caso de X y que es este? Pues ahí lo tenemos, ya lo tenemos calculado, que es menos 2 más 3 sobre n por i. Entonces, aquí vamos a poner primeramente el signo, obviamente, porque es parte de nuestra función, miren. Entonces va a ser el signo menos 2 más 3 sobre ni, que es todo esto. Cerramos el paréntesis y más 1. ¿Por qué más 1? Porque es parte de nuestra función. ¿Igual a quién? Pues ya lo tenemos ahí. ¿Igual a quién? 3 sobre n, que es el incremento de x, no cambia. Hacemos aquí la multiplicación. Menos por menos 2, ¿cuánto nos va a dar? 2. Menos más 3 sobre n por i, menos 3 sobre n por i, y menos, no, perdón, el más 1 queda exactamente igual, ese no se va a multiplicar. Haciendo eso, unimos términos semejantes, que va a ser 2
y 1. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? 3. Entonces, ya la expresión queda así. 3 sobre n por 3 menos 3ni. Igual a quién? A 3 por 3 entre n, que es el primer término, y 3 por menos 3 sobre n por i. Obviamente también con n acá en la parte del denominador. Entonces va a quedar también menos 9, pero esto n cuadrada i. Entonces, esta es la expresión a la que vamos a hacer ahí la separación de las sumatorias, que la separación de las sumatorias se hace de esta manera. Ya lo saben, aquí todo lo que sea constante puede sacarse fuera de la sumatoria. Y aquí únicamente le ponemos un 1, porque finalmente un 1 por 9 sobre n, pues da lo mismo. En esta parte igual, todo lo que sea constante lo sacamos fuera, menos 9 sobre n, y la i la dejamos ahí. Todo lo demás ya nada más es aplicar fórmulas. Aquí en este caso la fórmula de la suma de n veces 1 y aquí la fórmula de la suma de los números naturales desde 1 hasta n. Fórmulas que ya conocemos, entonces ya nada más es aplicar. Obviamente aquí, al aplicar la fórmula de la suma de n veces 1, pues nada más es multiplicar 1 por n. ¿Que cuánto nos resulta? Pues n. Aquí la pongo. N por 9 entre n, menos esta 9 entre n al cuadrado, que por cierto ahí se me olvidó el cuadrado, lo pongo aquí, entre n al cuadrado, nos queda exactamente igual. Entonces aquí queda 9 entre n al cuadrado, obviamente con signo positivo. Y aquí como es la parte de i, esta es la parte de i, pues ponemos únicamente la fórmula que ya conocemos, que es esta que está aquí. Ya eliminamos lo que se puede eliminar, esta n con esta n, ya lo hemos hecho muchas veces. Una de las n's de aquí con la n que está en la parte del numerador. ¿Y cómo nos resulta? De la siguiente manera. Esto, 9 menos 9 medios de n por n más 1. ¿Por qué 9 medios? Porque acuérdense que este 2 lo podemos pasar acá multiplicando. Entonces así queda. Hacemos las operaciones término a término, el 9 ahí lo dejamos. Esto por n, que nos resulta menos 9n sobre 2n. Y este mismo factor por 1, que nos resulta obviamente el mismo factor. Ahí nos resultan esos mismos factores. ¿Qué va a pasar aquí con nuestros números? Este que está aquí, este signo negativo, acuérdense que viene siendo un signo negativo aquí, en esta parte, menos 9 entre n al cuadrado. Entonces, los dos factores van a ser negativos. Yo aquí, equivocadamente, puse este positivo, pero en realidad es negativo. Obviamente no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque ya saben que un número dividido entre el infinito, pues se va a hacer infinito, se va a hacer cero, perdón. Entonces, por eso no me afectó mayormente, pero allí, desde aquí traía yo un error. Lo voy a resarcir, pero en realidad no nos afecta. Entonces, hacemos ahí ya las operaciones. 9 medios, se van ahí la n con la n, lo estoy haciendo aquí, y esto queda exactamente igual. Esto queda como un número, como menos 9 medios, y este 9 queda ahí. Al aplicar el límite, queda 9 menos 9 medios más 9 entre 2 por infinito. Obviamente este, ya lo hemos visto, se hace 0. Entonces ya nada más sumamos 9 menos 9 medios, que nos quedan 9 medios de unidades cuadradas, porque estamos hablando de áreas. Entonces queda así, y esta es la área 1. Lo que sigue es hacer lo mismo, pero ahora con este intervalo, este que tenemos aquí, desde 1 hasta 3. La fórmula se va a aplicar exactamente lo mismo, pero ahora B es 3 y A es 1, entonces va a ser 3 menos 1 sobre n, que es 2 sobre n, y xy va a ser 1, porque este es A, más incremento de x, 2 sobre n por y. Y ya nada más hacemos el mismo procedimiento. El mismo que habíamos hecho antes, incremento de x, ¿quién es? 2 sobre n, f de xy, acuérdense, f de xy es menos x, ¿cuál era? ¿Cuál era la función original? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Menos x más 1. Entonces la función original va a ser menos x más 1
tal y como lo hicimos en la primera parte del ejercicio. Menos x más 1. Entonces ya nada más es sustituir menos, abrimos paréntesis, 1 más 2 sobre ni, porque esto es lo que vale xi, y más 1, parte de la función. Seguimos, 2 sobre n queda igual, menos 1, menos 2 sobre ni más 1. Obviamente, afortunadamente, se elimina este con este y ya nada más pasa a la siguiente ronda el menos 2n por i, que es lo que tenemos precisamente aquí. Y hacemos la multiplicación directa, 2 sobre n por menos 2 sobre ni, que ¿cuánto nos va a resultar? Menos 4n cuadrada i. Igual aquí en todo lo que no sea i puede salir fuera de la sumatoria. Aquí lo tengo, multiplicado por i. ¿Cuál es el valor de i? El valor de i es igual a n por n más 1 entre 2. Aquí puse que vamos a necesitar esta, no la necesitamos, entonces ahí está, pero no la vamos a ocupar. Aquí ya nada más sustituimos aquí el valor de i, que eso es en realidad lo único que vamos a sustituir, insisto. Entonces este es el valor de i y, valga la redundancia, se va a eliminar una n de aquí, esta, con una n de acá, que nos va a quedar menos 4 entre ¿quién? Entre n. Entonces esta es la expresión, menos 4 entre n por n más 1 sobre 2. Y 4 sobre 2, ¿cuánto nos resulta? 2. Obviamente con signo negativo, sobre n. Y ya hacemos la multiplicación de este término por este término y nos va a quedar así. 2n entre n menos 2 sobre n. Igual a ¿quién? Al límite de menos 2 sobre n. Y ya únicamente es aplicar el límite. Menos 2 sobre infinito. Ya saben ustedes, jóvenes, que el infinito, cuando está en la parte del número denominador y este número, entonces se hace 0. Entonces esta parte, muchachos, se va a hacer aquí un 0 y nada más nos va a quedar menos 2 unidades cuadradas. Y como las áreas no son negativas, no existen áreas negativas, vamos a considerarla como valor absoluto. Entonces vamos a sumar 9 medios más 2 igual a 13 sobre 2 unidades cuadradas. Y este es nuestro resultado. Esto es el resultado de este tipo de operaciones cuando tenemos dos intervalos.